pleno desarrollo, con el transatlántico de la globalización a velocidades inusitadas, el ser humano se ha sentido de nuevo vulnerable. Una pandemia, la del coronavirus, ha cambiado la partida y donde antes la gente veía un castillo, ahora observa un solar en construcción. Actuar de forma pasiva es una opción, pero impregnarse del contexto y valorar sus consecuencias y las preguntas que arroja una situación nueva para buena parte de la sociedad resulta mucho más eficiente. Es por eso que en tiempos de crisis la filosofía vuelve a la primera línea y realiza las preguntas que luego la ciencia se encargará de responder. Sobre lo vivido, el aprendizaje que conlleva y la asimilación que vayamos a hacer del mismo, habla José Antonio Méndez, profesor de filosofía en la Universidad de Oviedo. Hola José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente. Vale, pues cuando quieras. ¿Está siendo complicado el gestionar un poco el curso académico con la situación o qué? Sí, porque claro, no estaba previsto bajo ningún modo y entonces pues cada uno más o menos nos hemos buscado la vida así como hemos podido. Hay una plataforma en la universidad que funciona para todos, pero vamos, yo he elegido el colgar vídeos por YouTube de las clases, las estoy grabando y las voy colgando. Y luego los debates o las consultas y los trabajos los hago por correo, por Skype, por teléfono, ¿sabes? Pero bueno, te buscas la vida más bien, ¿sabes? Está complicado, sí. ¿Se afronta de una forma distinta desde un punto de vista filosófico o no? Sí, totalmente. Para mí totalmente, porque es un escenario totalmente distinto. O sea, tú realmente vives siempre en un sistema de referencias. Entonces, respecto al sistema de referencias que tenías, es una reconfiguración completa, sí, que te saca del lugar donde estabas y es como cuando levantas una piedra, que ves de la hierba, ves la cantidad de vida que hay debajo, la historia y cómo en realidad el mundo se torna muy, muy distinto. Sí, ese es un reto muy, muy grande. No sé todavía con qué resultados, porque esto pasa también como con la crisis del coronavirus en todos los niveles, que los resultados probablemente se tendrán que ir viendo, habrá que ir separando el polvo de lo que es luego lo que va quedando de sustantivos. ¿Sí? Hablábamos hace un par de semanas y te preguntaba, ¿no?, si creías que esta situación iba a plantear, como planteaban de hecho algunos filósofos, ¿no?, que iba a cuestionar los cimientos del capitalismo. Me decías que no sé si mantienes ese punto de vista. Sí, mantengo este punto de vista, además probablemente con más convicción, porque más que los cimientos del mundo capitalista, lo que diríamos es si esta crisis pone en cuestión lo que sería la tendencia neoliberal del capitalismo, porque claro, lo que es el capitalismo en sentido más radical es más hondo, porque es la producción de realidad a partir de un elemento que llamamos capital. Entonces, el capitalismo que nosotros tenemos ahora, este capitalismo neoliberal, es una modalidad de capitalismo, entre otras, y puede ser sustituida por otra modalidad que sigue siendo capitalista, es decir, sigue estando dominada por unos grupos que dictaminan cómo se produce la realidad. Respecto al capitalismo neoliberal que nosotros tenemos como gran dominancia, no creo que esta crisis tenga, tal como se ha producido hasta ahora, tenga la suficiente envergadura como para hacer saltar las junturas del capitalismo. Hace tiempo, y no es de ahora, que se viene hablando de la necesidad de repensar el capitalismo porque el neoliberalismo lo pensa en exceso hacia unas ganancias por parte de unos pocos y hace que la distribución no sea suficiente y por lo tanto hay que sujetar esa marginalidad o hay que de alguna manera reconformar esa marginalidad para que no haga estallar el sistema. Probablemente esta crisis ahonda en eso, muestra la necesidad para el capitalismo neoliberal de atender un poco a esa marginalidad, pero yo creo que es suficientemente poderoso para mí, desdichadamente, para restaurar o restañar esta herida, es decir, para seguir manteniendo grupos marginales de los que se extrae la energía, sin que estos grupos produzcan una revuelta, una revolución. Yo creo que la crisis no es suficientemente profunda. Probablemente si esta crisis sigue con réplicas, por decirlo así, si vienen nuevos virus, vienen nuevas conflagraciones de corte ecológico, probablemente entonces sí llegará un momento en que haya que replantear toda la cuestión, pero con este elemento no es suficiente. Como tenemos
digo, también ya se venía pensando y se venía hablando desde muchos sitios, y no solo desde la izquierda, desde la extrema izquierda, de la necesidad de reconfigurar el capitalismo de mercado neoliberal para que los márgenes, los rezagados, que en el fondo son los explotados, no se queden tan descolgados como para dejar de rendir o para rebelarse. Entonces, quizás sí, en este sentido, como te digo, haya un cierto ajuste, pero ajustes muy profundos. Pienso que este coronavirus, de momento, tal como se está planteando, no es suficiente. De hecho, nosotros lo ves, por ejemplo, en todas las cuestiones de tendencias de votos y de opiniones sobre los partidos políticos, no solo en España, sino en el mundo entero, y no ves que haya ningún terremoto por ninguna parte, ¿no? Y salen las encuestas en España, se mantienen más o menos las cifras anteriores, se aumentará el malestar hacia la Unión Europea, pero esto también será absorbido probablemente. En Estados Unidos parece que Trump va a volver a ganar, según parece, de calle, porque más o menos los márgenes que prevén ellos de muertos no van a ser suficientes como para poder hacer estallar una crisis, o dicho de otra manera, Trump o los que Trump tiene detrás, de alguna manera pueden echar la culpa a muchos gallegos, como decimos en Ponferrada, puede echar la culpa a muchos que pasan por allí de los desajustes que se están produciendo y de alguna manera entonces seguir manteniendo su dominancia. Yo no soy, en este sentido, a mi pesar, yo no soy excesivamente optimista. Sí pienso que si estamos asistiendo a un modelo de crisis de raíz ecológica que se traslada a la crisis, a la raíz social, si esto se repite, entonces sí se necesita pasar de un reajuste simplemente que sea un maquillaje a un reajuste más profundo. Pero no pienso que haya un cambio en la detentación del capital, por decirlo así, ni en las estructuras de juego del capital, ni por supuesto en las estructuras de dominación. Por ejemplo, los que están pidiendo una revisión de los parámetros grandes, por ejemplo, ahora lo hacía el Papa, por ejemplo, ¿no?, que está adquiriendo un protagonismo poco papal en este aspecto. Lo que está diciendo de la condonación de deudas, de tierras, que es lo mismo que suscribió Podemos, etcétera, es recibido, digamos, con mofa y con befa, ¿no?, dentro de los sectores tradicionalmente cristianos, por ejemplo, ¿no? O sea, que no ves que esto tenga un calado todavía mayor. Lo que sí está claro es que, de alguna manera, estamos empezando a descubrir los límites ecológicos, también no solo los límites sociales, y dependiendo de cómo se comporte nuestra relación con esos límites, también diremos que va a haber transformaciones o no. Pero ¿quién va a gestionar estas transformaciones? ¿Quién va a dar la palabra última, la pátina última? ¿Va a ser alguien que rompa la dinámica del capitalismo? Por ejemplo, si hablamos de poderes mundiales, ¿será China la que de alguna manera reorganice o aparezca como tendencia, que comentábamos el otro día también? Pero la cuestión es, ¿está China lejos de la estructura del capitalismo? ¿Está suficientemente lejos para hablar de que hay aquí una verdadera revolución? Yo no soy muy optimista. Yo, para mí, una revolución tendría que ver más con posturas de corte anarquista, con acentuaciones primordiales de la solidaridad, y no veo que la cuestión vaya por aquí. O sea, la solidaridad no es considerada como un punto de partida y un punto de llegada, sino simplemente como un aditivo, como estas fiestas de la caridad que señalaba también Buñuel, ¿no? Mientras no haya, pienso yo, un pensar la solidaridad como eje de la construcción de la República, ya que es el día hoy de la República, de la ciudad que viene, de alguna manera nosotros seguiremos con diversas maneras de capitalismo, ¿no? Que en el fondo es lo que se opone estructuralmente a la solidaridad, ¿no? El capitalismo siempre es el beneficio de unos pocos, aunque luego esos pocos se pueden ir extendiendo sus beneficios a otros, el beneficio de unos pocos frente a los modelos de corte socialista, de corte solidario, en los que la estructura de lo social es lo prioritario. Quería preguntarte también, no sé si comentabas antes, ¿no?, de cierto euroescepticismo, ¿no? Sí. En vista un poco a actitudes que por lo menos desde unos sectores de la sociedad no se entienden, ¿no? Respecto a cómo se está comportando la Unión Europea con esta situación. No sé si crees que esto puede ser un caldo de cultivo también para nacionalismos que estábamos viendo que repuntaban, ¿no?, en Europa. Sí, de nuevo aquí tenemos eso que los extremeños se tocan, ¿no? Como decían, no sé qué hacen, los extremos se pueden tocar. Hay una crítica al europeísmo, que es un proyecto en principio ilustrado
esperanzador, un proyecto, digamos, de corte socialdemócrata, hay una crítica por parte de los nacionalismos de extrema derecha o los nacionalismos ultraconservadores, que son antieuropeístas precisamente por esto, ¿no? Pero a esto se puede sumar un escepticismo hacia lo europeo por parte de sectores de la izquierda que no son nacionalistas, sino que son o somos internacionalistas, pensando que la unidad o la Unión Europea no es un modelo político suficientemente amplio como para dar espacio a las políticas de la solidaridad radical o más o menos profunda de la que hablamos. Y este escepticismo nos pone siempre ante la misma tesitura, que es mejor entonces dejarse arrastrar por una cierta ira ante la postura holandesa, ante la postura alemana, ante la postura finlandesa y renegar de la Unión Europea, con lo cual nos estaríamos abrazando a los postulados nacionalistas, o intentar buscar lo perceptible, elegir la teoría del mal menor, intentar reconstruir por sectores otra vez la Unión Europea, dar esta batalla. Es un momento importante, porque lo primero que uno siente, como en todos estos casos, ante el golpe, ante la humillación simbólica que realmente te están infligiendo cuando hablan de este tipo de políticas, es el deseo de echar los pies por alto y decir, mira, vamos a pensar otros modelos. Quizá aquí hay que resistir y haya que dar la batalla dentro de la propia Unión Europea, una batalla más profunda, que no sea simplemente un maquillaje de la Unión Europea como una potencia neoliberal, que es en gran parte, sino yendo hacia un Estado europeo más profundamente social, ¿no? Es quizá un campo necesario, un campo a medio y largo plazo, y un campo que tiene que aguantar las humillaciones, ¿no?, de los que de momento creen ellos situados mejor que nosotros, que esto, como todo, la risa va por barrios, la vida es muy larga y las cosas dan muchas vueltas, ¿no? Es un momento difícil en el que, como siempre, no hay que dejarse llevar por el calor de la pasión del momento, sino pensar fríamente a medio plazo y luego también elegir la teoría del mal menor, no ir hacia máximos, porque los máximos no estamos en un momento de máximos europeos, eso está claro, pero de algún modo lo europeo, pienso, es un proyecto efectivamente internacionalista, no nacionalista, y por lo tanto debe despojarse también del nacionalismo europeo. Es un proyecto muy interesante para nosotros, y es un proyecto que tiene que ir a más y que tiene que ser intentado configurar en un sentido más social, más socialista o más comunista, más comunitario, como queramos llamarle, ¿no? Es una batalla larga y difícil, porque como en todo en la Unión Europea domina o se ve el pujo neoliberal, que además en muchos que no son exactamente neoliberales, como los demócratas cristianos alemanes, se ve acentuado por la competencia de la extrema derecha, que es una cuestión muy importante, una cuestión táctica, ¿no?, fundamental, el surgimiento de una extrema derecha muy potente que hace que la derecha, lo estamos viendo en el PP también, tenga que virar de posiciones de relativo centralismo a posiciones de derecha pura para intentar que no se les fugue por aquí el voto. Son situaciones complejas, ¿no?, pero que de alguna manera también ofrecen salidas, ofrecen soluciones. Comentaban también, ¿no?, que quizás deberíamos recuperar el concepto de amistad cívica, ¿no?, que proponía Aristóteles en su momento, sí. Porque no nos habíamos dado cuenta hasta qué punto está polarizado el mundo, ¿no? No sé si tú compartes esta visión. Sí, la comparto totalmente, y además creo que también lo comentábamos el otro día, es una cosa que me gusta comentar mucho. Asturias, concretamente en este punto, desde el punto de vista de la antropología cultural y de la sociología, es un territorio que tiene una gran riqueza y por lo tanto tiene un gran capital, en un sentido neocapitalista del capital. Asturias es una comunidad que tiene unos fuertes vínculos sociales llamaríamos de amistad entre individuos, amistad entre gente de una misma población, por su pasado rural en unas zonas donde la agricultura es difícil por tener montañas, pendientes y climas meteoros adversos, y por lo tanto eso ha hecho que haya una socialización y una culturalización en la solidaridad, en la amistad, y luego por toda la gran tradición minera, que es uno de los capitales intangibles que tiene Asturias y que debe de alguna manera mantener, que también lleva a esa solidaridad, a esa lucha, a esa búsqueda en común y a ese no pensar, ¿no?, tanto en lo uno inmediato como en lo de todos, ¿no? Es un momento importante esta reconstrucción de nosotros, para reconstruir los vínculos cívicos, los vínculos de amistad, los vínculos de vecindad. Tenemos que recurrir a los modelos históricos que han vehiculado estas relaciones, y en este sentido, como te digo, el sur de Europa tiene mucho que decir, y concretamente dentro del sur de Europa, en el norte de España,
Asturias, Galicia, el Bierzo, donde está nuestro antiguo reino, es una estructura política muy apoyada en eso. Y por lo tanto, lo estás viendo, ¿no? Aquí en Asturias ahora en el día a día, cómo la gente está viviendo esto con tranquilidad, o sea, tú lo estás viendo sin ningún tipo de tensión, aparte de los dolores y de las tensiones lógicas del momento. Eso es porque en Asturias hay este activismo, esta simpatía hacia la gastronomía, que realmente no es una cosa menor ni accidental, sino es un capital cultural muy fuerte de lo asturiano y que hay que reivindicar como algo que se puede exportar. Leí hace poco también en un artículo de Manuel Cruz, el filósofo, que comentaba, ¿no?, que se nos había pinchado el globo a nivel social, que nos creíamos muy poderosos por los avances tecnológicos y sociales, pero nos hemos sentido por primera vez en mucho tiempo frágiles. ¿Qué aprendizaje crees tú que extraeremos de esta situación? Y como te digo, depende de lo fuerte que sea esta crisis, no ahora en el impacto inmediato, sino a medio y largo plazo, la profundidad real de la crisis. Si nos recuperamos, si se recupera el empleo, si los muertos no son muchos más, de alguna manera volveremos en parte a subirnos al globo, pero este globo también, como esta discusión sobre el capitalismo, es algo que venía pinchado también desde tiempo atrás. Ya vienen hablando de los sociólogos desde los años 70, había un sociólogo que se llama Daniel Bell, que hablaba de esto ya, y decía por el año 70 y pico, 80, que la generación de ahora iba a vivir peor que la de nuestros padres, con la que de sus padres. Esto se viene diciendo ya en sociología hace tiempo. O sea, de alguna manera, igual que en la crisis del capitalismo, se estaba viendo que los rendimientos iban a ser decrecientes y por lo tanto que el nivel de vida que nosotros, fíjate, por ejemplo, yo nací en los años 60, naciste pues casi sin calefacción, sin agua caliente, y has llegado a vivir pues en un piso que le da la luz y estas cosas. O sea, el nivel de progreso, el nivel de ascenso social que experimentó la generación del desarrollo de los años 60, 70 y principios de los 80 es algo que se veía que no podía ayudar. Esto que pasa ahora confirma eso, confirma es un elemento de corto plazo en un proceso de medio plazo. La cuestión es cómo pensamos nosotros esta rebaja, que efectivamente ahora es un toque de atención, cómo la manejamos en la pata que tiene que ver con lo ecológico, en la pata que tiene que ver con lo económico y en la pata que tiene que ver con lo social. Porque está claro que la deflación, el pinchazo del globo se produce porque se tocan los límites ecológicos, se tocan los límites del crecimiento económico y se tocan los límites del crecimiento de las expectativas sociales. Está claro que estamos en esa conciencia de los límites. Todavía hay una tecnología muy promisoria, pero que curiosamente ha demostrado, por ejemplo, toda la tecnología digital no ha aumentado la productividad, por ejemplo. O sea, que es muy difícil encontrar aumentos de productividad que nos permitan seguir aumentando niveles de vida, ni siquiera introduciendo toda la tecnología digital y todas estas revoluciones. Es decir, de algún modo el sistema estructuralmente va hacia un estancamiento y de alguna manera nosotros con cada elemento de este tipo de crisis nos vamos acercando a la aceptación, por decirlo así, de esa deflación, de ese frenazo, que en el fondo no es más que el final de una idea de progreso ilimitado, de crecimiento irrestricto. De todas las maneras, aunque el globo se pinche, tenemos suficiente riqueza, aunque no haya muchísimo más crecimiento, tenemos suficiente riqueza, tenemos suficiente manejo de recursos en todos los niveles como para tener una vida totalmente rica, totalmente plena. Lo que pasa es que la plenitud y la riqueza, por decirlo así, no tienen ya que tratarse desde un crecimiento sin límites, desde una ampliación de los recursos, de las extracciones, sino tienen que tratarse desde lo que decíamos antes, desde una convivencia, desde un reparto, desde una fruición de lo que tienes, que es también una forma de ensanchar, que no tiene, sin embargo, la escala esta del crecimiento devastador y de la ilusión de la infinitud, de la inmortalidad, etcétera, ¿no? Cómo sepamos manejar esto va a ser muy importante para las formas de vida que vienen, porque tenemos suficiente cantidad de elementos, suficiente cantidad de riqueza, suficiente cantidad de capitales como para poder vivir maravillosamente. El problema es si encontramos nosotros la cuestión en formas sociales, repúblicas, ciudades, que permitan vivir de esta manera, ¿no? De forma inclusiva, de forma solidaria, de forma cooperativa, de forma creativa, de forma fruitiva. En fin, tenemos los elementos, pero falta, por decirlo así, quitarnos el ansia esta, que es el mismo
mismo ansia que domina el neoliberalismo de crecimiento sin límites, de la explotación sin límites, del deseo sin límites, que en el fondo es una forma de neurosis, no es una forma de compulsión. Muchísimas gracias, José Antonio, por participar en estas conversaciones. Es un placer escucharte y comentar un poco los puntos de vista desde la filosofía, que desde luego tiene un papel clave, ¿no?, en esta situación. Sí, yo pienso un papel entre otra mucha gente, o sea, no solo la filosofía, todas las disciplinas, incluso no solo las disciplinas, sino las experiencias de vida de la gente que no tiene grandes titulaciones ni grandes empleos, pero que tiene su palabra que decir en este momento, una palabra que debe ser dicha y debe ser escuchada. En este momento, tema palabra es poca, porque precisamente si queremos reconfigurar el espacio social de una manera más habitable, debemos dar cabida a todas las voces y tenerlas en cuenta en realidad. Muchas gracias, José Antonio. Pues gracias a vosotros. Un saludo.